Audiolibro pedagógico. Mi nombre es Lisbeth Flores Reyes y les hablaré de Wolfgang Racket, Juan Jacobo Rousseau, Juan Enrique Pestalozzi, Immanuel Kant, Federico Froebel y Juan Federico Herbold. ¡Comencemos! Wolfgang Racket nació el 18 de octubre de 1571 y falleció el 27 de abril de 1635 en Alemania. Fue un reformador educativo, representante del realismo naturalista. Estudió en la Universidad de Rostock, de la ciudad de Hamburg. Estudió teología, filosofía, idiomas y matemáticas orientales. Inició el uso de nuevos métodos para enseñar más rápidamente las lenguas vernáculas, las lenguas clásicas y el hebreo. En 1612 presentó un plan de reforma educativa, condensando en 3 puntos. 1. Fundó escuelas que con métodos nuevos permita aprender con rapidez lenguas muertas y modernas. 2. Establecer una escuela popular donde se enseñe ciencias y oficios manuales en lengua materna. Y 3. Establecer una lengua común, un solo gobierno y la misma religión. Fue de los primeros en plantear la necesidad de enseñar, el arte de enseñar. El aprendizaje se debe llevar a cabo sin violencia y debe de haber uniformidad en todas las cosas como los métodos de enseñanza, libros y reglas. Aportaciones. La enseñanza debe de ser valorada en términos de importancia. El tiempo que se le dedica a cada asignatura tiene que ser el requerido para una evaluación semanal. Presentar primero los temas en forma comprendida y después desarrollarlos. No debe de haber un estudio de palabras sin el conocimiento de las que éstas representan. La enseñanza debe seguir el orden y el curso de la naturaleza y debe proseguir siempre por la investigación personal, el experimento y el análisis. Juan Jacobo Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza. Fue un escritor, filósofo y músico de la Ilustración. Fue huérfano de madre desde temprana edad y fue criado por su tía materna y su padre Isaac Rousseau. A los 16 años abandonó Ginebra en 1728 y tras un tiempo peregrinando llegó y se estableció en Annecy. En 1754 visitó de nuevo Ginebra y retornó al protestantismo para readquirir sus derechos como ciudadano ginebrino. Entendiendo que se trataba de un puro trámite legislativo, apareció entonces su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, escrito también para el concurso convocado en 1755 por la Academia de Dijon. Y finalmente escribió Emilio o de la Educación en 1762. Es una novela pedagógica, cuya parte religiosa le valió la condena inmediata por parte de las autoridades parisinas. En 1770 regresó a París, donde transcurrieron los últimos años de su vida, en los que redactó sus escritos autobiográficos, y murió en 1778. El contrato social. En esta obra, Rousseau expone su teoría política y sus ideas sobre el contrato social y la voluntad general, para lograr una forma de gobierno más justo que respete los intereses comunes, considerando que el hombre tiene que imitar a la naturaleza y vivir una vida más sencilla sin las complejidades y las complicaciones de la vida moderna, que lo llevan a perder la paz y la armonía. La propuesta del contrato social es hallar solución al problema fundamental de encontrar un modo de asociación que proteja y defienda a los ciudadanos y sus bienes de cualquier fuerza común
y donde cada uno, unido a todos, pueda ser libre y fiel a sí mismo. En virtud del pacto social, cada persona se entrega a la voluntad general como cuerpo moral y colectivo, donde todos votarán y serán miembros. El legislador sabio debe redactar leyes sabiendo antes si su pueblo está maduro para ellas. Los pueblos deben superar su tiempo de juventud, porque antes de someterlos al rigor de las leyes, deben lograr la madurez. No todos los pueblos maduran igual en el mismo lapso de tiempo. Cada comunidad, para poder civilizarse, debe respetar su propia identidad y no copiar modelos extranjeros. El Estado no debe ser ni demasiado grande que no pueda ser gobernado, ni tan pequeño que no pueda sostenerse. Y más que sus recursos, valen más su vigor y su sana y fuerte constitución. El contrato social está conformado por 4 libros. Libro 1. La parte social. Primero es la libertad. Por lo tanto, hay que liberar al pueblo oprimido. Libro 2. De la soberanía. Voluntad general. La voluntad general, en cambio, es siempre justa y mira por el interés común, por el interés social de la comunidad y por la utilidad pública. Libro 3. La vida y declinación del gobierno. En una legislación perfecta, la voluntad individual debe ser nula. La voluntad común, propia del gobierno, debe estar muy subordinada y por lo tanto, la voluntad general debe ser la dominante y constituir la regla única de las otras. Y libro 4. Instituciones políticas. Varios sobres reunidos se consideran como un solo cuerpo. No tienen sino una sola voluntad, que se refiere a la conservación común y el bienestar general. Emilio o de la Educación es una novela pedagógica conformada por 5 libros. Desarrolla una propuesta educativa que comienza con el nacimiento del niño, prosigue con su formación en un ámbito de aislamiento y concluye con su adultez, cuando está racional y sentimentalmente preparado para volver al entorno cultural, contraer matrimonio, afrontar la paternidad y contribuir al orden social. Libro 1. La edad de la naturaleza, de los 0 a los 2 años. La madre es la verdadera nodriza y el padre debe ser el verdadero preceptor. Libro 2. La edad de la naturaleza, de los 2 a los 12 años. La educación de la sensibilidad, educación moral, la educación intelectual, la educación del cuerpo y la educación sensorial. Libro 3. La edad de la fuerza, de los 12 a los 15 años. Se basa más en experiencias. La educación física y la educación social. Libro 4. La edad de la razón y de las pasiones, de los 15 a los 20 años. El pensamiento racional le permite comprender las ideas más abstractas, hacer juicios de valor y seguir el instinto que le indica su moral, sus sentimientos y su ética, que ya han sido moldeadas con la inicial educación de sus sentidos. En la religión se habla sobre el deísmo rosuniano. Este acepta el conocimiento de la existencia y la naturaleza de Dios a través de la razón, pero niega la intervención de Dios en el mundo. La fe es el soporte moral que sostiene a los humildes y a quienes necesitan consuelo por su estado de miseria. Libro 5. La edad de la sabiduría y el matrimonio, de los 20 a los 25 años. Se habla de Sofía o la mujer, la cual debe de abandonar la igualdad. Sus acciones deben ser complementarias y debe de tener las mismas obligaciones civiles. Debe ser doméstica y estar a cuidado de sus hijos y su enseñanza.
y tiene que estar a la sujeción del esposo. Juan Enrique Pestalozzi nació en Zúrich el 12 de enero de 1746 y falleció el 17 de febrero de 1827. Uno de los hechos importantes en la vida de Pestalozzi fue la pérdida de su padre cuando él tenía 5 años y enfrentó problemas económicos, los cuales llevó a su madre a trabajar. Su mayor ilusión fue crear escuelas de producción en donde los niños huérfanos puedan, a través de su trabajo, educarse y alimentarse. En 1800 desarrolló un centro de enseñanzas y formación de profesores en el castillo de Burgdorf. Esta escuela era para niños de toda Europa y sirvió durante 20 años como una muestra del sistema de Pestalozzi. El niño es guiado para aprender a través de la práctica y la observación y por medio de la utilización natural de los sentidos. El método de Pestalozzi es un método lógico basado en la concepción analítica y sistemática de la enseñanza y el aprendizaje. Su método se basaba en número 1, la forma, que era observar, distinguir la forma de cada objeto, dimensiones y proporciones. Medir, enriquece la memoria de los niños con explicaciones sencillas. Dibujar, describir e identificar sus percepciones. Escribir, es como el dibujo, donde se ejercita la escritura. Número 2. El número. Relaciones métricas y numéricas. Enseñar el objeto como unidad, separado de aquellos con los cuales aparecen asociados. Y pasar de lo simple a lo complejo. Y número 3. El nombre, el cual tiene que estar familiarizado con el conjunto de palabras y de nombres de todos los objetos conocidos. Aportaciones. Le dio importancia al desarrollo del niño. Puso en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del juego. Valoró las actividades espontáneas del niño. Hizo énfasis en la ejercitación de las actividades manuales. Consideró la ejercitación en el dibujo como un medio para perfeccionar progresivamente la mano, lo cual le serviría de base para la escritura. Ejercitó el lenguaje por medio de la conversación sencilla y después para aprender a leer. Señaló como vital el desenvolvimiento del niño en sus primeros momentos, con la familia y en especial con la madre. Destacó el desarrollo social del niño, primeramente en la familia y posteriormente en la escuela. Consideró importante la creación de instituciones para atender a aquellos niños que eran carentes de recursos económicos. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 y falleció el 12 de febrero de 1804. En su juventud, Kant fue un estudiante constante, aunque no espectacular. Creció en un hogar pietista que ponía énfasis en una intensa devoción religiosa, la humildad personal y una interpretación literal de la Biblia. Recibió una educación severa, estricta, punitiva y disciplinaria, que favorecía la enseñanza del latín y la religión por encima de las matemáticas y las ciencias. Es el primero y más importante representante del idealismo alemán y es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna, del último periodo de la Ilustración y de la filosofía universal. En la actualidad, Kant continúa teniendo sobrada vigencia en diversas disciplinas: filosofía, derecho, ética, estética, ciencia, política, etc. Los puntos más importantes de su pedagogía son: el hombre es la única criatura que ha de ser educada, entendiendo por educación los cuidados, sustento, manutención, la disciplina y la instrucción. El arte de la educación o pedagogía necesita ser razonado si ha de desarrollar la naturaleza humana para que pueda alcanzar su destino.
No se debe educar a los niños conforme al presente, sino conforme a un estado mejor en lo futuro. Por la educación, el hombre ha de ser 1. Disciplinado. Impedir que la animalidad se extienda a la humanidad. 2. Cultivado. La cultura comprende multitud de los fines. 3. Es preciso atender a que el hombre sea también prudente, a que se adapte a la sociedad humana, para que sea querido y tenga influencia. Y 4. Hay que atender la moralización. La educación que propone se compone de la siguiente manera. 1. De la formación escolástica mecánica, la cual se refiere a la habilidad. 2. De la formación pragmática, la cual se refiere a la prudencia. Y 3. De la formación moral, que se refiere a la moralidad, los principios que el hombre mismo debe comprender. Aportaciones. La filosofía de Kant no niega la existencia de Dios, ni un orden moral, ni la realidad pensable de un mundo físico. Lo que niega es que la razón humana pueda trascender y llegar a esos entes en sí mismos, ya sea el mundo, Dios o el alma. Kant constituyó la idea de que el mundo, el Sol y todos los planetas son complementarios unos con otros. Federico Froebel nació el 21 de abril de 1782 y falleció en 1802 en Alemania. Fue un autodidacta, pero pudo estudiar durante algún tiempo la universidad. Sus principios pedagógicos son los siguientes. El paidocentrismo, cuando el niño es el eje de todo el proceso educativo y se concibe por primera vez a la infancia como etapa con características propias. Naturalismo, unión entre educación y naturaleza, niño como ser natural y naturaleza como recurso. Activismo, precursor de la escuela activa, importancia de la autoactividad para mejorar el desarrollo del niño. Habla sobre la educación integral, la cual debía comenzar en una edad temprana, y la enseñanza debía ser gradual y tener un carácter integral. Él fue el fundador del kindergarten en el año de 1832 y se le llama así porque a los niños los consideraba como plantas, que al igual que a ellas necesitan ayuda del resto de la naturaleza para crecer. Los niños necesitan ayuda para crecer de sus padres y los maestros, y Froebel así lo consideraba. Fue el primero en poner a la mujer como maestra en jardín de niños, ya que él mencionaba que la mujer tiene más afecto debido a la maternidad. Aportaciones didácticas. Froebel utilizó el juego como un factor de enseñanza y creó juegos y canciones diseñadas para inculcar actitudes de cooperación y por medio de estos transmitir nuevos aprendizajes. Froebel manejaba sus estrategias por medio de 20 obsequios y ocupaciones. Cada uno se basaba en conceptos geométricos o actividades artesanales. Cada obsequio tenía objetos a favorecer en los niños, como el conocimiento de figuras geométricas, números, tamaños, formas, colores, y habría de ser su primer juguete. La mayoría de los obsequios eran elaborados con madera. Juan Federico Herboldt nació en Alemania el 4 de mayo de 1776 y falleció en 1841. Fue un filósofo y pedagogo alemán y profesor en las universidades de Gotinga. Instaló seminarios pedagógicos y escuela de aplicación. Fue constructor de la pedagogía moderna. Sobresale el interés por la enseñanza clásica, la cual deseaba que se enriqueciera desde el punto de vista matemático y científico. Inspira en construir el espíritu del niño, con claras y concisas experiencias. Para Herboldt, la disciplina con los niños tenía que ser severa, pero no tanto como para incivilizar al niño. Para que la lección sea aprendida es necesario despertar el interés y producir la satisfacción de conocer y comprender una cosa. Para Herboldt, el profesor tenía que poseer carisma y personalidad, generar interés en el aprendizaje, y lo más importante, su misión era educar,
Se basó en una filosofía del funcionamiento de la mente. La mente funciona sobre representaciones, memoria, sentimientos y deseos. Wolfgang Racket. La enseñanza debe impartirse siguiendo el curso de la naturaleza, de lo fácil a lo difícil. No debe aprenderse más de una cosa a la vez. El aprendizaje debe discurrir sin violencia. Y todo se tiene que aprender por partes, mediante la experimentación y la observación. Juan Jacobo Rousseau. El aprendizaje por descubrimiento y la voluntad general. Juan Enrique Pestalozzi. El estudio de las diferencias individuales, la psicometría, la psicología evolutiva y el interés por el aprendizaje y la alfabetización. Immanuel Kant. La educación puede ser pública o privada, sin embargo, en ambas se debe educar para la vida. La pedagogía o teoría de la educación es o física o práctica. La educación física es aquella que el hombre tiene de común con los animales, o sea, con los cuidados. Y la educación práctica o moral es aquella mediante la cual el hombre debe ser formado para poder vivir como un ser que obra libremente. Federico Froebel. El activismo, la educación general, el aprender jugando y cantando y el uso de materiales. Juan Federico Herbert. Etapa de la claridad o de la mostración del objeto. Etapa de la asociación o comparación. Etapa de la sistematización y etapa del método o la aplicación.